para que vean nuevamente lo que es lo que de pronto no tuvieron acceso. Entonces, esto es lo que hablamos el día de hoy. Hoy vimos glucólisis, cómo transcurre dentro del citosol celular, las dos etapas que ya tiene, sean la etapa de inversión y la etapa de pago. Estas etapas ustedes las van a discutir en el trabajo que les acabo de poner. Están en los videos que también les puse para que las tengan pendientes. Y luego, esa glucosa que entra acá, que es la que entra, se transforma en piruvato, en 3 átomos de carbono. Y luego él va a entrar hacia la mitocondria, donde va a ocurrir el proceso de ciclo de Krebs, primeramente, y luego la cadena de transporte de electrones. Aquí es donde se sintetiza ATP. El fundamento de la cadena de transporte de electrones es la síntesis de ATP. Y también en esa cadena de transporte de electrones se obtiene o se produce agua, finalmente. Esa agua se obtiene fundamentalmente dentro del paso final de reducción del oxígeno molecular, porque la cadena de transporte de electrones se acopla a la síntesis de ATP, que es energía, y el oxígeno como tal, obtenido, el oxígeno molecular que se obtiene a partir de la respiración, es reducido. Entonces, esto finalmente se conoce normalmente como respiración celular. Este proceso final que lleva a la oxidación de los nutrientes y la reducción final de agua y síntesis de ATP, es la respiración celular. Este esquemita aquí que les acabo de poner, que es un esquema bastante pues sencillo, bastante, eh, digamos por así decirlo, muy poco detallado, nos muestra de una manera muy genérica, digamos, cuál es el mecanismo del trasfondo detrás de la oxidación de nutrientes, que comenzó con la glucólisis, con la oxidación de la glucosa. ¿Bien? Entonces, esa oxidación de la glucosa, en la glucólisis, piruvato, y luego posteriormente al ciclo de Krebs, produce la energía suficiente y ese proceso final de síntesis de ATP y de producción de agua por la reducción del oxígeno molecular es la respiración celular. Este proceso energético es lo que permite a las células obtener su energía. Pero antes de despedirnos, antes de pronto de hablar un poquito de otro tema particular, vamos a hablar de lo que ocurre normalmente con este piruvato. Este piruvato tiene unos destinos, ¿bien? Un destino. Voy a hablar de los destinos del piruvato aquí ya para hablar. Entonces, el piruvato puede tener un destino dependiendo si hablamos de un destino anaerobio y un destino aerobio. Es decir, un destino en ausencia de oxígeno sin oxígeno y un destino aerobio con oxígeno. Pero ya ustedes deben saber, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué pasaría si el piruvato es oxidado en presencia de oxígeno? ¿Qué sería, o digamos, cuál sería el proceso final del piruvato aeróbicamente en presencia de oxígeno? ¿Quién me quiere hablar? Sería una reducción, profe. La reducción, correcto, pero ¿cómo se llama el proceso de reducción de piruvato aerobia? Y lo acabamos de hablar ahorita. ¿Cuál sería? Estoy mostrando aquí en el cursor. Tendría respiración celular. Correcto, la respiración celular. Es decir, si el piruvato entra a la mitocondria en presencia de oxígeno, se sintetiza ATP y esa síntesis de ATP permite la reducción de oxígeno a agua. Ese paso final se conoce como respiración celular. Vamos a hablar ahorita, Y yo sí que pude dar. estos minutos que nos faltan, vamos a hablar de lo que es el destino anaerobio del piruvato. Bien, vamos a hablar un poquito de esa parte. Voy a cerrar aquí un momentico la clase, un momentico para ponérselas a ustedes. Bien, entonces, de acá. Y vamos a hablar entonces de los destinos del piruvato. Acá tengo entonces vamos a trabajar acá, esta última parte. Ya lo vimos la clase pasada. Bien. Esto es básicamente, este esquema que está acá, pues es un esquema bastante
bastante importante porque me muestra principalmente, digamos, cuáles los destinos de ese piruvato. Ya habíamos hablado de que a nivel aeróbico, ¿cierto? A nivel aeróbico se produce energía, ¿cierto? En forma de ATP, la respiración celular, se obtiene agua, se libera dióxido de carbono, ¿bien? Entonces se llaman condiciones aeróbicas. Aquí es en presencia de oxígeno, cuando hay oxígeno. Pero en condiciones anaeróbicas, el piruvato se transforma en un compuesto que se denomina lactato. Y ese proceso se denomina fermentación, es decir, que es un proceso en el cual el piruvato, en algunos organismos, se transforma en otro compuesto completamente diferente que permite que la glucólisis se dé automáticamente. Me explico. Algunos organismos, por ejemplo, tienen la capacidad de funcionar en oxígeno. Nosotros, por ejemplo, somos organismos que trabajamos con oxígeno y normalmente nosotros respiramos, se llama respiración celular. Pero en condiciones anaeróbicas, cuando no hay oxígeno como tal, los organismos que funcionan con estas condiciones no tienen la capacidad de pronto de usar oxígeno. Y en pocas palabras, si ellos siguen haciendo glucólisis y glucólisis, llega un momento en que la glucólisis se para, porque no tiene la capacidad de pronto de poder, digamos, reobtener lo que se conoce como NAD oxidado, que es un compuesto que permite que la glucólisis entre a lo que se conoce como fase de pago. Por eso me interesa que ustedes repasen muy bien la parte de mecanismo que vimos el día de hoy, para que lo trabajen. Y digamos, el proceso de fermentación tiene como objetivo hacer de que el piruvato se vuelva a reducir para que pueda volver a continuar la glucólisis. Entonces, eso es donde ocurre, chicos, cuando usted, por ejemplo, está haciendo mucho ejercicio, un ejercicio muy intenso, y su cuerpo comienza a perder oxígeno por la transpiración, porque usted empieza a transpirar y a transpirar, eso deja a nuestro cuerpo en un ambiente anaeróbico y ese proceso hace que nuestro músculo funcione con fermentación. ¿Bien? Es decir, toma el lactato del músculo y empieza a reutilizarlo para poder potenciar la glucólisis y poder potenciar la energía dentro del músculo. Este proceso también ocurre en las plantas sumergidas, plantas que están en el agua. Algunas bacterias funcionan con ese proceso. Por ejemplo, la bacteria más utilizada es la bacteria de la fermentación del pan y del vino, que se llama mentira, esa es una levadura. Algunas bacterias, particularmente hablando, que se llaman bacterias lactoácidas, pero algunas levaduras, que son hongos microscópicos, como la levadura, las Saccharomyces cerevisiae, funcionan con este proceso de fermentación para producir azúcares y demás. E inclusive, chicos, en el cáncer, en los tumores, también se produce gran tasa de fermentación que permite que la glucólisis en el tejido se dé. Por eso muchos tumores son tan agresivos, porque funcionan con este proceso de fermentación para poder permitir la glucólisis completa. Entonces, la fermentación láctica es el principal destino del piruvato en condiciones anaeróbicas. ¿Bien? En condiciones anaeróbicas. Voy a tirar acá. Ahora, cuando esas condiciones aeróbicas se dan, miren que la glucólisis normalmente hablando produce 2 moléculas de piruvato, pero la fermentación es una reducción en la cual se produce NAD+, que es nicotinamina adenosíndinucleótido oxidado, para que la glucólisis pueda continuar normalmente hablando. Este primer paso se denomina paso de pago. ¿Listo? Aquí la glucólisis puede continuar produciendo ATP normalmente hablando. ¿Dónde se da, muchachos? Como les decía, en las llamadas bacterias lactoácidas o lactobacillus, que toman ese piruvato, miren que está el piruvato, y lo transforman en lactato con una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Esa enzima funciona con NADH o NAD reducido y lo reoxidan, lo vuelven NAD más nuevamente, y así pues digamos las bacterias pueden funcionar en esa ausencia de oxígeno. Por eso es que las bacterias pueden vivir en ambientes sin oxígeno, funcionando con una glucólisis completamente anaeróbica sin necesidad de recurrir al oxígeno. Por eso ellas pueden vivir en esos ambientes. Si se ponen en oxígeno, enseguida la bacteria muere como tal. Este proceso también ocurre en nuestros músculos cuando estamos trabajando mucho, estamos haciendo mucho ejercicio. Les hago una pregunta, ¿qué pasaría si yo hago mucho ejercicio, no descanso? ¿Qué le da a mi músculo? ¿Qué se produce? Se produce una fatiga muscular, profe. ¿Y cómo se llama ese proceso? Hipertrofia.
Bueno, si es la hipertrofia normal es el aumento de la masa muscular, que es obviamente el efecto deseado de ir al gimnasio bastante tiempo. Pero yo le hago una pregunta, es ¿qué pasa con el músculo cuando hago mucha contracción y contracción? ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, ¿qué es ocurre? Profe, no tiene que ver con el aumento de los potenciales de acción y una eliminación de sustancias. Sí, claro que sí, pero quiero que me digan es qué Hace falta ocurre oxígeno en los con el músculo. músculos. Hace falta oxígeno, profe, porque los músculos al momento de ejercitarse se necesitan de oxígeno. Cuando hay falta de Está oxígeno, perfecto, pero genera yo quiero, una pero fatiga. quiero que me digan, entonces, es una fatiga, muy bien, esa es la palabra. Entonces, ¿qué ocurre en una fatiga muscular? Fatiga muscular puede ser que el músculo sin oxígeno, una hipoxia. Sí. Bueno, chicos, ¿qué se produce? Es decir, lactato, ¿cierto? O ácido láctico. ¿Qué produce el ácido láctico en el músculo? Calambres, calambre, ¿no? Se produce un calambre, ¿cierto? Profe, pero más que todo, cuando los calambres se generan por falta de potasio, digo yo acá. Sí, el potasio es vital para la contracción, pero digamos que el exceso o la acidificación del músculo lleva a su, digámoslo así, a su quiebre. Ese quiebre evita, digamos, la liberación de calcio y de otros iones que se encargan de la liberación o la contracción, y eso en pocas palabras, chicos, genera lo que se conoce como desgarre muscular y también lleva primero a una etapa de calambre. O sea, ese calambre que usted siente es principalmente músculo en una alta tasa de contracción que ha perdido por así decirlo, nutriente, mucho electrolito, pero a largo plazo el lactato acidificando el músculo lo desgarra, lo debilita y hace de que él se pueda dañar más fácilmente. Entonces, él es uno de los efectores de lo que es el calambre. Obviamente el potasio también está relacionado, el calcio también, del retículo sarcoplásmico a nivel muscular que se encarga del proceso de contracción, claro que sí. Pero el lactato acidificando el músculo hace de que este se debilite más y ese debilitamiento genera un problema en su contracción. Entonces, ese lactato, muchachos, producido, es un producto que se obtiene normalmente, ¿por qué? Porque el piruvato usado, obtenido durante la glucólisis se comienza a agotar, el oxígeno se agota y ya no se puede obtener nada más para reiniciar la glucólisis. Entonces, nuestro músculo funciona trabajando a la inversa. Toma este piruvato y lo transforma en lactato para poder potenciar nuevamente la glucólisis hasta que llega un momento en que hay mucho lactato con relación al piruvato obtenido y aquí es donde ya viene el problema que les acabo de mencionar. Bien, entonces un fuerte, digamos, un fuerte estado de contracción acidifica el músculo y lo lleva a elevadas cantidades de lactato y eso permite de que la intensa actividad física permita los periodos de desgarre. Se recomienda siempre un atleta que mantenga un ciclo de descanso para que facilite su recuperación. Eso se conoce como ciclo de Cori, que es un proceso mediante el cual, digamos, el lactato en nuestro cuerpo se va transformando nuevamente a glucosa en el hígado. Bien, entonces, eso se denomina ciclo de Cori. Y es un ciclo que permite, digamos, la recuperación. Normalmente se da con el lactato en exceso del músculo que parte hacia el hígado y en el hígado se transforma nuevamente en glucosa por un proceso de reobtención de glucosa o gluconeogénesis. Bueno, la siguiente tipo de fermentación es la llamada fermentación alcohólica, en la cual el piruvato se transforma a etanol. Esto ocurre en algunos organismos como las levaduras, y esa levadura de cerveza o la levadura del pan es la responsable de la fermentación del vino y de la llamada subida del pan, que es el proceso mediante el cual el pan se infla, como ven aquí en las fotos, ¿ven? Es la levadura dentro del pan comienza a consumir todo el azúcar del mismo a producir dióxido de carbono, ese dióxido de carbono infla al pan. Ahora, ¿por qué se produce dióxido de carbono? Porque en una primera etapa de la fermentación alcohólica, ¿cierto?
el piruvato sufre una pérdida de dióxido de carbono, que es esta molécula que está acá. Ven aquí. Entonces, esa primera reducción elimina dióxido de carbono del piruvato, sale y se transforma en un compuesto que se llama acetaldehído. Luego acetaldehído comienza un proceso de reoxidación y se transforma en etanol. Entonces, en pocas palabras, el piruvato obtenido de la glucólisis se transforma en 2 moléculas de etanol o alcohol etílico, y ese alcohol etílico pues es responsable, por ejemplo, de que se pueda obtener a partir de la cerveza o del vino ese nivel de alcohol producido precisamente por acción de las levaduras. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una foto donde hay unos destiladores específicos de producción masiva de licores y estos funcionan con exactamente el mismo proceso, un proceso bastante antiguo, que es la misma acción de las levaduras. Esta pequeña levadura que es la llamada Saccharomyces cerevisiae, ella toma ese piruvato, lo transforma a acetaldehído y luego ese acetaldehído lo transforma directamente a etanol, que es lo que incrementa el grado alcohólico de las bebidas. ¿Ven? Y de hecho el burbujeo en la champaña es producido precisamente por esa acción de la levadura. Y de hecho ese CO2 que va saliendo y que escapa a la bebida son las burbujas de la champaña y responsables del inflado del pan. ¿Bien? Bueno chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta como tal hasta el momento? Ahí se me hizo un espacio muscular, claro, también eso ocurre durante la fermentación láctica. Chicos, ¿alguna pregunta o inquietud respectiva como tal? Profe, yo no Profe, sé una si usted pregunta. me puede Ajá. conectar a la clase. ¿Cómo? Disculpa. Que no hace muchito fue que pude entrar a la clase porque no tenía